Buenas tardes, bienvenidos a la clase de Introducción al Derecho. En nuestra semana número 5 y vamos a ver el tema de conceptos jurídicos fundamentales. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo en esta clase? Bueno, va a ser introducirlos a ustedes en los conceptos jurídicos fundamentales que van a ser esenciales para la comprensión y el análisis del derecho. Este tema va a buscar que ustedes como estudiantes pues adquieran un conocimiento profundo de conceptos claves como la norma jurídica, el sujeto de derecho, el objeto de derecho, el hecho jurídico, el acto jurídico, los derechos subjetivos y las obligaciones. Al finalizar este tema, pues ustedes van a ser capaces de definir y de aplicar estos conceptos en el análisis de situaciones jurídicas concretas, así como en la interpretación y en la aplicación de las normas jurídicas de diversos contextos. Bueno, el derecho, como ustedes ya saben, viene a ser el conjunto de normas, de principios y de reglas que van a regular la conducta humana en sociedad. Como características encontramos a la coercibilidad, a la bilateralidad, a la heteronomía y a la exterioridad. Se puede entender el derecho como un sistema normativo que regula las relaciones sociales para asegurar una convivencia pacífica y justa. Sus características son únicas y los distinguen de otras normas sociales. Por ejemplo, la coercibilidad se va a referir a la capacidad del derecho para imponer sanciones. ¿Quién tiene esta capacidad de imponer sanciones? El Estado. El Estado tiene el poder de obligarte a ti como sujeto de derecho y de obligaciones a que cumplas la norma. La bilateralidad también nos indica que las normas jurídicas van a implicar relaciones entre dos o más partes. Recuerden cuando hablamos de bilateralidad que hacemos nuestras flechitas. La heteronomía subraya que las normas son impuestas por una autoridad externa. ¿Quién viene a ser la autoridad externa? El Estado. Y la exterioridad, pues significa que el derecho se ocupa principalmente de conductas externas y no de intenciones. ¿Por qué de conductas externas? Porque es necesario que tú realices esa conducta para que pueda ser sancionado o regulado por el Estado. No basta con que tú pienses en realizar esa conducta, sino que tienes que llevarlo a cabo físicamente. Por ejemplo, yo puedo pensar que que voy a matar a alguien, pero si yo no ejerzo esa acción de matar a alguien, el Estado no puede castigarme. ¿Cómo me castigaría? Pues porque encuadraría en el delito de homicidio, ¿verdad? Sin embargo, si mi simple pensamiento o yo solo tengo la intención, pero no ejecuto la acción, el Estado no tiene por qué castigarme. A esto se refiere con exterioridad, que solamente va a castigar lo que son las conductas externas, no intenciones. También recuerdan ustedes cuando hablamos de derecho objetivo y subjetivo, ¿verdad? Cuando hablamos de derecho objetivo nos referimos al conjunto de normas que regulan la conducta humana. ¿Qué ejemplo podemos encontrar aquí? Pues el Código Penal, que es nacional. El derecho subjetivo sería la facultad que tiene una persona para exigir el cumplimiento de las normas. Es decir, el derecho subjetivo viene a ser la persona que vio víctima indirecta de un asesinato. Ahora andamos muy crueles. Esta persona tiene el derecho subjetivo. ¿Basado en qué? En el Código de Procesos Penal de Nacional y el Código de Procesos Penales Nacionales. Digo nacional también, perdón, se me voltearon todas las siglas. Esta persona tiene el derecho objetivo de exigir el cumplimiento establecido en el derecho objetivo, o sea, víctima indirecta tiene de un homicidio, tiene el derecho de exigir el cumplimiento de lo establecido en el Código Penal Nacional o en el Código de Procesos Penales Nacional.
El derecho objetivo entonces viene a ser el conjunto de normas que van a constituir el sistema jurídico en su totalidad. Todas las normas, Código Civil, Código Penal, Código Familiar, las leyes administrativas, la Constitución, todo eso viene a ser nuestro derecho objetivo. Por ejemplo, leyes, reglamentos son parte del derecho objetivo. Por otro lado, el derecho subjetivo se va a referir a la capacidad que tiene un individuo para reclamar y exigir ciertos comportamientos de otros, basado en esas normas. Un claro ejemplo es el derecho de la propiedad. Yo, persona, tengo mi casita y yo tengo el derecho de que nadie entre a mi casa sin justa causa o nadie pueda entrar a perturbar mi posesión o mi propiedad. Ese es mi derecho. ¿Dónde está ese derecho objetivo que yo, persona del derecho objetivo, exijo? En el Código Civil. Ahí podemos encontrar todo lo inherente a la posesión y a la propiedad de bienes muebles e inmuebles. Fuentes del derecho. ¿Recuerdan cuando hablábamos de fuentes del derecho que hablábamos de latín fons? ¿Qué significa emerge de o surge de? Si ustedes imaginan una fuentecita, o imagínense una fuente de chocolate si quieren, que está toda el agüita emergiendo por acá, ¿verdad? Viene a recoger todo y avienta el agua por arriba. ¿De dónde surge el agua? Surge de esta base donde está el agua. ¿De dónde surge el derecho? Surgen de estas fuentes. Estas son nuestras fuentes principales. Puede haber otras, pero las más importantes son estas: Constitución, leyes, reglamento, costumbre, jurisprudencia y doctrina. Las fuentes del derecho vienen a ser el origen de donde emanan las normas jurídicas. En primer lugar tenemos a la Constitución, que viene a ser la ley suprema del país y de todas las demás leyes. Y todas estas leyes pues deben de estar conforme a ella. Si recordamos nuestra pirámide de jerarquías, encontramos a nuestra Constitución en la punta, a la par de los tratados internacionales. Por acá podemos encontrar a las normas y reglamentos. Más arriba encontramos a las leyes y todo esto, pues las leyes secundarias. Las leyes, pues vienen a ser normas dictadas por el Poder Legislativo. ¿Quién es el Poder Legislativo? Es la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Los reglamentos vienen a ser disposiciones de carácter administrativo. Por ejemplo, el reglamento de protección civil, el reglamento de tránsito. La costumbre, aunque no esté escrita, también puede tener una fuerza legal en determinadas circunstancias. Pero debemos recordar que la costumbre tiene, para que sea válida o sea considerada como una fuente, tiene que estar conforme a derecho. ¿Qué quiere decir? Que no vulnere derechos fundamentales y no tenga cosas contrarias a la ley. Puede ser, por ejemplo, en un pueblo donde se utilice como costumbre producir y comercializar droga. Es una costumbre de muchísimos años, ya el pueblo se dedica a eso, bien sabido por todos, pero esa costumbre no va a ser fuente de derecho, no va a ser fuente necesaria para legislar sobre eso, sobre permitir la producción y la comercialización de drogas solamente porque ese pueblo tiene esa costumbre. ¿Por qué? Porque esa costumbre es ilegal, es ilícita. Hay pueblos también donde la costumbre habla de vender a las niñas por vacas, de recibir dotes en matrimonio. Y esas costumbres son contrarias a los derechos fundamentales de las mujeres. Esa costumbre tampoco puede ser parte de una fuente de derecho. Y la jurisprudencia, que se refiere a la interpretación que de las leyes que hacen los tribunales. ¿Qué tribunales pueden hacer la jurisprudencia? Pueden hacer una jurisprudencia o hacer una interpretación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiados de circuito. Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace una interpretación y hace una jurisprudencia y crea una jurisprudencia, esta jurisprudencia va a ser aplicable para todos los tribunales que se encuentren debajo de ella. Si el Tribunal Colegiado de Circuito hace lo mismo, va a ser aplicable para todos los tribunales que se encuentren debajo de ella. ¿Quiénes están debajo de estos?
Tenemos a la primera instancia, a la segunda instancia, a los jueces de distrito, etcétera. Todos ellos van a tener que acatar la jurisprudencia que sea emitida por la Suprema Corte de Justicia y por el Tribunal Colegiado de Circuito. ¿Cómo se hace una jurisprudencia? Necesitamos que alguno de estos dos conozca de 5 asuntos similares y que que dicte 5 sentencias ininterrumpidas en el mismo sentido. Así se va a crear una jurisprudencia con 5 sentencias ininterrumpidas en el mismo sentido. Y estas jurisprudencias van a ser aplicables a nivel nacional y obligatorias para todos los jueces. Si tú, después de que se emite esta jurisprudencia, tienes un asunto similar que se va a resolver de ese sentido, puedes decirle al juez, si es que el juez no lo hace de oficio, que tome en cuenta esta jurisprudencia para resolver. Y así ya tú podrías ver una previsibilidad en cómo se va a resolver ese conflicto. Normas jurídicas. Las normas jurídicas tienen características, son generales, son obligatorias, son abstractas y son permanentes. Se clasifican como norma de conducta, norma de organización y norma sancionadora. ¿Por qué son generales las normas jurídicas? Bueno, porque se aplican a todos los casos que entran en un supuesto. Por ejemplo, si yo tengo el supuesto del pago de la pensión alimenticia, pero no tengo hijos, nunca me casé, nadie depende de mí económicamente. ¿Creen ustedes que ese supuesto de la pensión alimenticia me aplique a mí? No, ¿verdad? Sin embargo, si yo tengo hijos, tuve una esposa que se dedicó todo el tiempo que estuvimos casados al hogar, aparte tengo padres que dependen de mí, tengo, por así decirlo, 3, 4 acreedores alimenticios. ¿Ustedes creen que la norma que habla de las pensiones alimenticias sea para mí? Pues sí, ¿verdad? Porque yo estoy encuadrando perfectamente en ese supuesto de la pensión alimenticia. Sin embargo, pues esta norma no es creada específicamente para mí, fulanito Pérez. Sí, es que esta norma es creada para todos aquellos individuos que entren en el supuesto. En este ejemplo, todos aquellos individuos que entran en el supuesto de las pensiones alimenticias, todos aquellos individuos que tienen hijos que no tienen, de los que no tienen la guarda y custodia, todos aquellos individuos que tuvieron esposas o parejas que se dedicaron preponderantemente al hogar y que ahora necesitan esa pensión alimenticia para salir adelante. También aquellos que tienen padres que dependen de ellos ya económicamente y que no les quieren dar pensión, entonces el padre tiene que demandarlo vía el Estado para que obligarlo a que dé pensión alimenticia. A todas esas personas, no en particular, sino en lo general, es a las que les va a aplicar esta norma, este supuesto. Son obligatorias también porque deben de ser cumplidas bajo amenaza de sanción. ¿Quién da la amenaza de sanción? Yo, Estado. Yo, Estado, te digo a ti que si no cumples o que si cometes alguno de los delitos, te voy a castigar. Si tú asesinas, va a haber esta consecuencia. Si tú robas, va a haber esta consecuencia. Si tú no pagas pensión alimenticia, va a haber estas consecuencias. Si tú vendes bienes ocultos, vendes bienes que se crearon dentro del matrimonio, perdón, a escondidas de tu cónyuge o de tu pareja, de tu expareja, de tu exesposa o exesposo, vas a tener esta sanción. También son abstractas porque describen situaciones tipo y no casos particulares y permanentes. No, y particulares, perdón. Déjame borro eso. Me fui leyendo todo. Y no particulares. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, comete el delito de robo quien se apropia quien se hace de cosa ajena con ánimo de apropiarse. No especifica una persona en específico. No es un caso particular, es de manera general. Si tú te haces de un bien mueble con ánimo de apropiación, estás encuadrando en el delito de robo.
Te están describiendo la situación y no un caso en particular. También son permanentes porque se mantienen en vigor hasta que son derogadas. ¿Qué quiere decir? Las leyes tienen un tiempo de vida. Imaginemos aquí una línea del tiempo. En este lapso, las mujeres tenían la provisión de votar, ¿verdad? No voto. Sin embargo, esta ley fue derogada y de aquí para acá, que es la actualidad, las mujeres ahora tenían un derecho al voto. Se modifica la ley y se agrega que las mujeres sí tienen derecho a ejercer el voto. Pero en el tiempo que estuvimos aquí, esta ley fue permanente hasta que se derogó y ahora la ley permanente es donde sí vota. A eso nos referimos con permanente, a que durante el tiempo que está en vigor, es decir, este tiempo estuvo en vigor, esta ley fue permanente y ahora este tiempo que está en vigor, esta ley es permanente. Y esta ya no. ¿Por qué? Porque fue derogada, fue sustituida por una nueva ley. Se puede clasificar como normas de conducta que regulan el comportamiento individual, como normas de organización que van a estructurar las instituciones, por ejemplo, las normas orgánicas, y las normas sancionadoras que van a establecer consecuencias del incumplimiento. Principios generales del derecho. Tenemos a la justicia, a la equidad, a la buena fe, a la legalidad y a la proporcionalidad. ¿Qué son los principios generales del derecho? Bueno, son fundamentos éticos y jurídicos que van a guiar la interpretación y la aplicación de las normas. ¿Qué busca dar la justicia? La justicia, la definición más famosa, es dar a cada uno lo que le corresponde. Eso quiere la justicia. La equidad. La equidad va a permitir ajustar la norma a las circunstancias particulares del caso. Y la buena fe se va a referir a la honestidad y a la lealtad en las relaciones jurídicas. También la legalidad puede implicar que todas las acciones del Estado deben de estar basadas en la ley. El Estado no va a poder hacer nada que no esté regulado por la ley. Y la proporcionalidad, que va a asegurar que las medidas legales sean adecuadas y no excesivas en relación con su fin. Si, por ejemplo, yo robo hidrocarburos de un ducto de Pemex, no puedo tener la misma sanción que si que otra persona que robó una pasta dental de una tiendita. A eso nos referimos cuando hablamos de una proporcionalidad. Va a ser la medida legal de acuerdo a lo que hiciste, que no sea excesiva. De igual manera, no pueden castigar a una persona que robó una pasta de dientes como si hubiera asesinado. Todo va de acuerdo a lo que se hizo para que no sea excesiva y que sea adecuada. Derecho público y derecho privado. Encontramos dentro del derecho público lo que es el derecho constitucional, el administrativo, el penal y el internacional público. Aquí también está, esto no está aquí, aquí también está el derecho laboral. ¿Por qué está el derecho laboral dentro de nuestro derecho público? Pues porque es un derecho de clases. Y en nuestro derecho privado, pues encontramos al derecho civil, al derecho mercantil y al derecho internacional privado. El derecho público viene a regular las relaciones entre el Estado y los individuos, así como las relaciones entre entidades estatales. Va a incluir al derecho constitucional, que es el que organiza el Estado y garantiza los derechos, y al derecho administrativo, que va a regular la administración pública. Al derecho penal, que también viene a ser un derecho social, que define delitos y las sanciones, y al internacional público que rige las relaciones entre estados. Y también hablábamos de nuestro derecho laboral. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un derecho laboral estamos hablando de un derecho de clase. ¿Quién es la clase? La clase patronal y la clase obrera, ¿ok? La clase obrera siempre va a estar en desventaja de el patrón. Por ignorancia, por dinero, por capacidad económica, por lo que ustedes quieran.
Entonces, como hay una desventaja aquí muy obvia, el Estado entra a dar una protección extra al obrero. Si ustedes leen la Ley Federal del Trabajo, esta ley está encaminada a proteger al trabajador de los abusos que pueda realizar el patrón en su contra, más que de proteger una relación laboral entre patrón y obrera, o más que proteger solamente al patrón. En el derecho privado encontramos que se regula entre particulares y abarca el derecho civil y el mercantil, el laboral no. Y el internacional privado. El civil, individuos, yo con mi vecino tengo un detalle de que no quiere construir su barda, es civil. Yo con el de la tiendita que me está vendiendo, me está cobrando comisión en el uso de la tarjeta, del pago con tarjeta por su terminal, es mercantil. Son dos particulares, yo y mi vecino, yo y el señor de la tiendita. Internacional privado, pues todo lo que tenga que ver de manera civil y mercantil internacionalmente. Trata conflictos pues en distintos países en asuntos privados. Mm, Bueno, hemos cubierto entonces los conceptos fundamentales del derecho, desde la definición de derecho hasta las fuentes, las normas y los principios generales también. Estos conceptos van a ser esenciales para cualquier estudio jurídico y van a servir como base para entender temas más complejos. ¿Tienen alguna duda o tienen algo que necesiten aclarar o profundizar de lo que vimos? Bueno, pues les recuerdo entonces lo que viene a ser el examen va a estar abierto desde el día 14. Déjenme ver hasta qué día. Desde el día 14 al día 26 de febrero. El día 26 de febrero va a cerrar a las 23:59 horas. Tiene una duración de 60 minutos y ustedes tienen dos intentos para realizar este examen. La plataforma va a tomar la mejor calificación de esos dos intentos en automático y va a ser la que se va a tener como calificación oficial. Si ustedes tienen alguna falla técnica, es decir, que se les vaya el internet, se les vaya la luz, lo que sea, van a enviar un correo a atención@ucnl.edu.mx y un mensaje a su tutor y van a incluir una evidencia del problema. El examen es de opción múltiple autoevaluable. Si no hay ninguna otra cosa más que quieran aclarar, nos vemos la próxima clase. Que tengan muy bonita tarde.